no se hunde el mundo. Doctor, seguramente usted haya tenido ese caso en la consulta y seguramente habrá estudiado pues la evolución y qué reacciones tiene. ¿Qué reacciones tiene también en los otros miembros de la familia? ¿Le acusan a la madre de haberse desentendido un poco del hogar? Sí, hay pataleo. Hay pataleo, pero me parece muy bien. Es decir, es como cuando uno tiene niños pequeños y le dice que hay que recoger los juguetes, pues se resisten y no quieren y no, pues bueno, para que no se cabren, yo recojo siempre los juguetes, pues eso es malcriar, eso en cierto modo no estoy educando a mis hijos, ¿no? Normalmente el que pierde algún beneficio de alguna manera se queja y patalea, pero bueno, eso forma parte del tema. Lo que pasa es que creo que a veces el miedo a no ser querida y no ser amada, si yo creo que soy querida solamente por la utilidad que yo tengo en mi casa, el hecho de contrariarlo me puede dar la sensación de que voy a perder su amor y su cariño. No, eso no pasa así. Si solo te quieren por lo que sirves, malo María. Claro. Creo que debe ser importante que te quieran por cómo tú eres, por cómo tú te relacionas con ellos, por la alegría que le puedes dar en un momento dado, por tu forma de ser, porque juegas con ellos, porque te disfrutas con ellos, porque compartes el tiempo con tu marido. No puede ser que te quieran solamente por lo bien que tiene en la casa, por lo bien que cocina. Mira, para un apunte que me emocionó a mí en una consulta. Ajá. Le pregunto a una pareja que había en consulta en terapia de pareja, le pregunto qué les gusta más el uno del otro. Y él empieza diciendo de ella maravillas. Es una mujer extraordinaria, como madre es algo espectacular, trabaja como una máquina, su trabajo es competentísima, es hija de sus padres maravillosa. Y veo que ella de pronto empieza a llorar. Digo, porque bueno, no sabía. No sabía las cosas que él piensa de ella, habla cosas maravillas, ¿no? Y de pronto le pregunto a ella, digo, ¿por qué lloras? Dice, pues me he sentido mal. Digo, ¿y eso? Dice, sí, porque está diciendo todo para lo que sirvo. Cuando éramos novios me decía que le gustaba mi mirada, que le gustaba cómo me movía, mi sonrisa, la forma de ver la vida. No ha dicho nada de eso. Me ha dicho que soy competente, que soy útil, que sirvo para muchas cosas. Y esa no soy yo. Ese es mi trabajo, digamos. Ese es mi trabajo. Creo que es importante que veamos en el ama de casa una mujer, la mujer de la que uno se enamora, la madre que a uno le quiere y no solamente un ser útil. Todo el mundo valora tú le preguntas a todo el mundo y dice, sí, mi madre es la más útil, mi mujer es el centro de la casa, pero luego es la que menos derechos tiene. Y es el centro de la casa porque nos sirve para muchas cosas. Haced el favor, yo creo que a los familiares hay que decirles, mirad a vuestra mujer, mirad a vuestra madre la persona que es, no la utilidad que tiene para vosotros. Es un mensaje muy bonito con el que nos vamos a quedar de momento. Escucharemos muchos más mensajes porque todavía nos queda mucho programa. Vamos a ver otra de las preguntas que nos han planteado. Yo creo que en vez de esa pregunta habría que hacerse ¿por qué no hago? Porque yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer en casa. Entonces lo que habría que preguntarse es ¿por qué no lo hago? Bueno, ¿ves? Pues estas preguntas también sirven para que la gente reflexione. Él mismo se pregunta ¿por qué no lo hago? ¿Por qué puede ser la Pues el factor número uno es por egoísmo, yo creo por comodidad. Ajá. Y porque con eso de que no lo hago tan bien como ella, claro, yo haciéndolo no sé cuántos años, pues se ha vuelto una experta en el tema, ¿no? Pero realmente hay que llegar a un momento en el que dice, bueno, vamos a dejar de poner excusas, vamos a dejar de comodidades, vamos a ser justos con esta persona que está aquí al lado. Y bueno, ¿por qué no lo hago? Yo creo que todo el mundo está capacitado para las tareas del hogar. Y pueden gustar más o menos, pero nos pasamos el día haciendo cosas que no nos gustan y las hacemos. ¿Qué pasa en casa? ¿Por qué no podemos hacer un esfuerzo por hacer cosas que a lo mejor no nos apetece tanto? Yo creo que es una cuestión de egoísmo. Fíjate, el patrón típico es hacer las cosas mal, a sabiendas o no, porque a veces las hago mal porque no tengo práctica, pero a veces se hacen mal para que no te vuelvan a pedir que las hagas. Ese hacerse el tonto en gente espectacularmente competente en otros aspectos, pero llega a la casa y de pronto es un inútil. Yo no me lo creo. Y además también se da el caso de que la persona que llega de trabajar fuera asegura que está muy cansada porque lleva todo el día trabajando, a lo mejor a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que en esas horas no contemplan que la otra persona, aunque haya estado en casa, también ha estado trabajando. Entonces a lo mejor habría que valorar un poquito más lo que hace la persona que se queda en casa o conocerlo. Quizá conociéndolo lo valoráramos más. Sí, por supuesto, eso está infravalorado total y absolutamente. Es decir, la tarea del ama de casa es un sin parar permanente, con tareas tremendamente frustrantes, que he terminado un día, el día siguiente otra vez lo mismo, que además normalmente te suelen llamar la atención sobre lo que no has hecho. Por ejemplo, no has lavado tal cosa y no está planchada y se enfadan porque debería estar planchado.
todos los días se come la comida fenomenalmente, pero como un día se te olvida un poco la sal o se te haya pasado un poco, te lo echan en cara rápidamente. La situación es tremendamente injusta. Y yo creo que, hombre, si pudiéramos hacer el experimento de todas las amas de casa sacarle, poner a los maridos a hacer el mismo trabajo, estarían deseando volver a trabajar a los 3 días. Seguro, seguro. Bueno, hemos hablado antes un poquito de las relaciones interpersonales en verano, en la relación con la pareja, que a veces se tambalea durante las vacaciones, pero también con los otros miembros de la familia. Hay un miembro de la familia que tiene una etiqueta que tiene muy mala prensa, que es la imagen de la suegra. Hay suegras maravillosas, por ejemplo la mía, tengo que decirlo, pero bueno, tiene ese estereotipo que hemos montado de la suegra. ¿Por qué ocurre eso? Quizás sea precisamente por la competencia en las labores del hogar de mujer contra mujer. ¿Puede ser eso? Sí, en cierto modo sí. Yo creo que la suegra, desde el punto de vista más negativo, es la suegra que no ha entendido los límites, que no ha entendido que hay un momento en que tiene que retirarse en cuanto a la influencia sobre sus hijos para dejar paso a una nueva persona que ha entrado que tiene que jugar un papel en esa influencia, ¿no? Creo que ese intentar acaparar o ese intentar seguir teniendo un papel importante en la familia es lo que provoca el conflicto con suegras que no se terminan de retirar. De hecho, suele pasar con personas que su única vida ha sido ser ama de casa y cuidadora. Que eso es una desventaja también de la ama de casa. No tiene otra cosa nada más que cuidar y estar encima. Y cuando se independizan los hijos o empieza a perder utilidad es cuando empieza a tener un problema. Empieza a tener problemas porque no tiene otro rol, no sabe a lo que dedicarse. El síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío un poco, sí. Entonces llega un momento en que tiene que seguir cuidando y entonces se pasa a lo mejor en sus competencias, ¿no? Aparte que hay un salto generacional importante. El ama de casa actual ha cambiado muchísimas cosas, ¿eh? Yo creo que estamos en una sociedad de transición, que estamos un poco perdidos todavía en cuanto a los papeles y lo que se hace y lo que no, pero el ama de casa actual, de una mujer actual, joven, es muy diferente al ama de casa de hace 20 o 30 años. Entonces, se va a sentir juzgada o se va a sentir en un momento dado cuestionada en su papel o en su labor o en cómo hace sus cosas en casa, y eso puede ser fuente también de conflictos, ¿no? Yo siempre pienso más en positivo que en negativo, es decir, creo que también muchas amas de casa tradicionales están entendiendo los cambios de rol y los cambios de papel. Muchas de ellas saben mantenerse en una posición, digamos, secundaria, porque ahora mismo hay alguien que está ocupando la primaria, y se enriquecen también con las nuevas amas de casa, ¿no? Yo creo que es posible la comunicación y el entendimiento. Bueno, esperemos que así sea. Para hacer las labores del hogar más llevaderas, sobre todo la parte de la cocina, que a veces supone muchos calentamientos de cabeza, nosotros hemos hablado con un experto y nos ha dado alguna recomendación. Por ejemplo, hacer un huevo frito, que es algo sencillo, pero él nos ha dado un punto. Escúchenlo, véanlo. Nosotros aquí en El Olivar os vamos a enseñar cómo freímos los huevos. Cuidado, hay dos maneras de hacerlo. Normalmente lo que la gente hace es huevos estrellados. Nosotros hacemos huevos fritos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia viene en el Practicón, un libro de cocina de 1800, de finales de 1800, que era del cocinero de la Casa Real. Bueno, una maravilla, una joya de libro. Y ahí nos lo explica. Lo primero que tenemos que hacer es, al abrir el huevo, eso siempre, huevo de magnífica calidad, un huevo de granja, un huevo ecológico, y siempre utilizando un aceite de oliva virgen extra para freírlo. No cojamos otra grasa ni otro material. Pues lo primero que vamos a hacer es separar la clara de la yema. Y la clara, lo que vamos a hacer es batirla. Vamos a batir la clara, no hace falta que llegue a punto de nieve, ni mucho menos, pero la vamos a dejar bien batida. Por otra parte, vamos a tener el aceite, y el aceite lo vamos a tener a unos 180, 190 grados como mucho. Sobre 180 está bien, 185 más o menos. ¿Cómo sabemos cuál es esa temperatura? Cuando humea. Bueno, pues luego después la clara la vamos a echar despacito, despacito al hilo. Lo que se llama al hilo, muy despacito. Y cuando la clara ya se ha hecho y tiene ya toda su puntilla alrededor, cuando tengamos eso, entonces añadimos la yema. Y fijaros, añadimos la yema y en ese momento, a los contamos 10 y apagamos el fuego y tapamos. ¿Para qué? Para que el propio vapor haga que la yema se quede condensada y se quede muy rica. Después, mirad, aquí tenemos el resultado. El huevo frito, le ponemos unas escamitas de sal y, deciros como siempre, desde El Olivar, un huevo de cine. Bueno, pues un beso desde aquí para Firo Vázquez, que nos ha hecho ese huevo frito que tenía una pinta estupenda. Lo que yo lo veo un poquito complicado en elaboración para una ama de casa, pues que va con prisas, y además amas de casa que a veces hacen las tareas del hogar y también trabajan fuera, que eso no lo hemos hablado, pero se cumpliría, digamos, el mismo síndrome del que hemos estado hablando durante todo el tiempo, ¿verdad? Sí, pero fíjate, Firo, que es una máquina en cuanto a la cocina. Apunta una cosa que sí es importante, el hecho de disfrutar con la cocina, ¿no? Es uno de los sitios por donde entra más el hombre. Empezar en la cocina
y hacer cosas y luego intentar limpiarla bien, que esa es una Ese es fuente de el conflicto tema, importante, ese es ¿no? la fuente de conflicto, Sí, 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 sí. señor. Bueno, pues seguiremos hablando otro día de otros temas. Muchas gracias por haber estado hoy A con vosotros. nosotros.